Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Nubia Z60 Ultra, el nuevo terminal de gama alta de la marca Nubia que se ha presentado allí en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, hoy, 19 de diciembre, era el día elegido por Nubia para presentar su nuevo Z60 Ultra. Realmente su nombre es ZTE Nubia Z60 Ultra, pero como es súper lioso, lo vamos a llamar el Z60 Ultra. El nuevo terminal de gama alta de la marca Nubia que llega muy potente, llega con un diseño robusto pero bonito y sobre todo con algo muy interesante y que siempre destaca, y es su cámara bajo pantalla. Bien, si como siempre comenzamos por el diseño, su parte más estética o externa, como queramos llamarlo, es un diseño bastante diferente, por así decirlo. Contamos con dos opciones de color y una edición especial, como así con la noche estrellada de Van Gogh, bastante bonita. Un diseño por la parte trasera en cuanto al apartado fotográfico extraño, pues tenemos una, dos y tres cámaras, una forma poco como de L, por así decirlo, separada una en cada módulo. Se nota bastante que tenemos tres cámaras, hay que darse cuenta, pero se nota. No es de estos módulos circulares que parece que tenga 4 o 5, no. Tenemos tres cámaras y se nota bastante. Eso sí, es un diseño bastante rectangular y sobre todo muy liso, muy plano. Aquí nada de pantalla curvada, de bordes curvados, nada. Todo muy recto, muy cuadriculado, muy... Además un diseño bastante rectangular, por así decirlo, porque evidentemente pues el terminal es rectangular, pues su diseño muy rectangular, muy plano, muy liso, muy, como digo, he dicho al principio, un poco como robusto, pero bonito, la verdad. Podría, la verdad, que hacerse pasar perfectamente por un terminal gaming, y es que potencia no le falta. Por su parte delantera, 3/4 de lo mismo. Es al final una pantalla muy plana, pantalla sin curva, pantalla con cámara selfie bajo pantalla, con lo cual es decir, tenemos el 100% de la pantalla aprovechable y sin casi marcos, con lo cual es bonita y muy vistosa, por así decirlo. Bien, ya no solo vistosa, y es que si pasamos a su ficha técnica, empezamos como siempre por la pantalla, es bastante interesante. Tenemos en este caso un panel AMOLED de 6,8 pulgadas, resolución QHD Plus y 120 Hz de tasa de refresco. Bien, primero ya lo notamos por las imágenes, pero se nota que es un tamaño bastante grande, 6,8 pulgadas. Pero además, al no tener la cámara de selfie ahí, es un aprovechamiento de pantalla muy bueno, una pantalla mucho más extensa. No se hace molesto, se hace muy limpio, muy sencillo. 6,8 pulgadas en un panel de tipo AMOLED, que no está nada mal. Es verdad que podríamos haber apostado por un panel OLED, pero bueno, no importa, sigue siendo un panel bastante bueno. Buena resolución, QHD Plus, que como siempre digo, es el paso al 2K, pero sin llegar, es decir, se queda ahí a mitad de camino, 1,5K. Bastante bien, y en este caso pues esos típicos 120 Hz de tasa de refresco, que aquí sí que diría que 144 Hz le hubieran venido al guante. Pero aún así está bastante bien, son cualidades de pantalla características muy buenas y muy habituales, y sobre todo típicas de un gama alta, que es al final de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un terminal que tiene mucha potencia, tiene mucho que decir en el apartado fotográfico, pero se trata de un gama alta, con lo cual todas sus características en general, y como vamos a ver, son bastante interesantes, como esta pantalla. Pantalla la cual, al no tener una cámara selfie, os prometo que se ve tan bonito y tan sencillo todo, tan plano, tan... No sé, este terminal tiene algo, aparte de su grosor, pero tiene algo que destaca, que hace que todas sus líneas sean muy rectas, muy planas, todo muy pensado para que sea algo muy cuadrado. No es lo típico, la tendencia de todo curvado, todo como que no termina de tal. No, aquí se ve perfectamente, y la verdad que a mí, desde mi punto de vista, lo hace que se vea muy bonito. Bien, ya no solo es interesante su pantalla, sino lo que hay debajo de ella, y es su procesador, que en este caso contamos con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Procesador el cual ya conocemos muchísimo, conocemos también su gráfica, en este caso la Adreno 750. Y es un procesador interesante, pues lo que siempre digo en los vídeos, por cosas muy buenas y por un aspecto a tener en cuenta. Las cosas buenas son su potencia, su eficiencia y su conectividad. Tres características que destacan siempre y en los procesadores de gama alta de Qualcomm, y en este más, es decir, es el procesador actualmente más potente de Qualcomm, uno de los más procesadores en cuanto a telefonía móvil, es muy eficiente. Y evidentemente en cuanto a conectividad es muy rápido. La única pega que podemos ponerle entre comillas es que actualmente pues está dando algunos problemas en algunos terminales. La cosa es que no lo está dando en todo. En algunos terminales, como por ejemplo en Xiaomi, sí que este procesador ha dado problemas de sobrecalentamiento. Es una solución que, o sea, bueno, es un problema que se le puede dar una solución entre comillas sencilla, pero sí que es verdad que en algunos terminales que están integrando este procesador pues está dando ese problema. En este caso este pues procesador, bueno,
pues podría o no dar un problema en este terminal, ya lo veremos más adelante, pero en general también hay que tener muy en cuenta que es un procesador muy bueno, es una elección genial por su potencia y por su eficiencia, con lo cual no está nada mal. Lo que tampoco está nada mal es su almacenamiento interno y su memoria RAM. En almacenamiento interno tenemos pues 256, 512 y hasta 1 TB de espacio. Y en cuanto a memoria RAM pues tenemos 8, 12, 16 y en algunos sitios pone 24, lo que pasa que como no encuentro, esto es un poco complicado siempre encontrar la información porque se presenta allí en China, no lo voy a decir por si acaso, vamos a decir que solo tiene hasta 16 GB, pero tenga 16 o tenga 24 sigue siendo muchísimo. De almacenamiento interno normal, siempre pues versiones desde más cortas de espacio como 256 hasta amplias como 1 TB. Pero en cuanto a memoria RAM, pues partimos desde los básicos o humildes 8 GB, que son pues, lo habituales al menos hace un año, hasta los 16 o incluso posible 24 GB de RAM. Sean 16, sean 24, sigue siendo muchísima RAM para un simple terminal. Un terminal que tiene muchísima potencia, que es perfectamente un terminal gaming. Podemos decirlo que incluso de aspecto, o sea, de potencia lo es, ¿vale? Porque tenemos las características, luego lo veremos con batería, pero diría que lo único que le falla es que tiene un apartado fotográfico muy bueno que ahora vamos a descubrir, ¿no? Pero bueno, en cuanto al almacenamiento interno y memoria RAM, pues ahí tenemos versiones para elegir más o menos en función de lo que querramos y evidentemente pues eso influirá en mayor o menor precio. Como digo, el apartado fotográfico, primero hablando de su diseño, pues es característico como tal, ¿no? Tenemos una triple configuración interesante que protagonizada por un sensor de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 50 y telefoto de 64. Interesante porque son tres sensores que, como digo, en cuanto al diseño se ve muy bien qué sensores cada cual, pero es que además como tal los sensores elegidos son muy interesantes, son muy buena elección y son un apartado fotográfico, no quiero decir el mejor, pero uno de los mejores que tenemos actualmente en el panorama móvil. Bien, arrancamos con el sensor principal, el sensor de 50 megapíxeles, que es el Sony IMX800. 800 normal. Un sensor que igual no hemos visto demasiado, sí que sabemos que funciona bastante bien porque lo hemos visto en otros terminales, y la prueba está ahí. La prueba está en que es un sensor perfecto para la tarea que se le ha encargado, que es ser sensor principal. Y va a hacer una calidad fotográfica muy buena, muy de gama alta, que es lo que estamos buscando, y como elección de sensor principal es perfecta, es un sensor muy bueno. De sensor secundario como función ultra angular y también de 50 megapíxeles, en este caso nos vamos a Omnivision. Omnivision, como vemos, últimamente está teniendo mucha más importancia, sobre todo en la gama alta, ya que vemos que los fabricantes se dan cuenta de la calidad que tienen los sensores de Omnivision y comienzan cada vez más a integrarlo en sus terminales. Prueba de ello es que ahora un ultra angular, en este caso sea este Omnivision. Es un sensor que también funciona bastante bien, como digo, de ultra angular, y es una buena elección. Como digo, no siempre todo sea Sony, sino que fuera de Sony también hay sensores muy interesantes. Y bueno, hablando de Omnivision, su tercer sensor, el telefoto de 64 megapíxeles, es el conocido y ya bastante famoso últimamente, Omnivision OV64B. Es un sensor que a ti te puede sonar nuevo, bastante nuevo, pero te comento que ya lo hemos visto bastante en bastantes terminales anteriormente. Es un sensor que siempre lo vemos en la misma función, en este caso en la función teleobjetivo, y que funciona muy bien porque la calidad en cuanto al zoom, tanto como digo, digital como óptico, etcétera, va a ser muy bueno, va a ser que no va a perder casi calidad. Veíamos las pruebas en las presentaciones, aunque siempre os comento que lo que salga en una presentación se aleja bastante de la realidad, por mucho que nos guste. Es una presentación y siempre lo van a poner muy buen producto y como que es el mejor del año, pero aún así no falla. Este sensor siempre ha funcionado muy bien en presentaciones y fuera de ella, es decir, no es el primer, y aseguro que será el último terminal en integrarlo, porque funciona muy bien y siempre es un éxito, porque como telefoto es un sensor perfecto. Bien, si damos la vuelta a este terminal, en su cámara selfie, que no está en la pantalla sino debajo de ella, contamos con un sensor de 12 megapíxeles. Bien, de hecho se ha puesto un chip integrado para esta cámara selfie para mejorar tanto la profundidad como evidentemente la calidad, para que pues ya hoy en día ya no podemos decir de que una cámara bajo pantalla tenga mala calidad. Hoy ya se ha llegado, evidentemente no igual. No lo sé todavía, no he visto todavía comparativas, por ejemplo, con este terminal, con un terminal habitual. Igual no está al mismo nivel, pero ya no es lo que era antes. Ya no es la mala calidad, esa borroso, esa fotografía tan mala que habíamos. Ya no, ya ese tópico hay que desterrar, o sea, hay que enterrarlo, perdón, y hay que apartarlo porque ya no es una realidad de las, en este caso, cámaras bajo pantalla, ¿no? Es una cosa que ya no pasa hoy en día. Hoy en día la calidad fotográfica de un procesador, bueno, perdón, de un sensor encima o debajo de pantalla son muy similares. Igual, evidentemente, todavía sigue siendo mejor la de normal en vez de bajo pantalla, pero su calidad son muy similares y ambas son muy buenas. Y en este caso,
pues este sensor es muy bueno. Pero bueno, como digo, es bueno por debajo de pantalla y por fuera, es decir, la parte trasera del terminal. Es un apartado fotográfico muy buena. Ahí es lo único que nos chirriaría de un terminal gaming. Y es que los gaming, como sabemos, tienen, digamos, como sus tres cosas más importantes: pantalla, procesador y batería, ¿no? Autonomía. En este caso cumple esas tres, pero es que además cumple un cuarto apartado, como es su apartado fotográfico, que es muy bueno. Y es algo que no suele pasar en los terminales gaming, pero que aún así ya se anuncia evidentemente que este terminal pues, puede correr con cualquier juego, sin problema alguno de eficiencia, sin problema alguno de rendimiento. Pues todo eso pues, evidentemente se ha puesto en la presentación y podría pasar perfectamente por un terminal pues, gaming perfectamente. Y ya no solo por todo eso, sino porque en cuanto a batería y carga rápida, contamos con 6000 mAh de batería, es decir, una autonomía. Si ya 5000 mAh, siempre digo que es una autonomía buenísima, genial, etcétera, 6000, que de ahí se explica su grosor, porque este terminal es bastante grueso, bueno, bastante, es grueso. 6000 mAh es una autonomía genial, es fantástica, porque si ya tenemos un procesador que sí que es potente, pero que es eficiente, esto nos va a permitir que el hecho de cargar el terminal más de una vez en un mismo día sea muy complicado. Es decir, con una única carga ya probablemente vayamos genial en el uso normal y habitual. Es decir, recordad que, bueno, habrá algún día que otro que sé que lo usemos más, o alguna tarea que otra que sea, pues necesite más batería y la autonomía se reduzca, por así decirlo. Pero en el uso habitual y normal, ya os aseguro que con 6000 mAh vamos genial. Pero aún así, tenemos 80 vatios de carga rápida, pues para equilibrar un poquito una muy buena autonomía con una muy buena carga rápida. De cosas extras, pues como siempre tenemos Android 14, tenemos 5G, NFC, USB tipo C, tenemos Wi-Fi 6E, tenemos Bluetooth 5.4 y tenemos IP68 certificado, es decir, protección contra el agua y el polvo. Está muy bien este terminal porque diríamos que ya que se acerca el final, ¿no? Ya se acerca la Navidad, final de año y es decir, también final del mercado. El mercado 2023 se acaba y empieza 2024, que como sabemos empieza siempre muy fuerte, habitualmente con presentación de Samsung, que ya se supone que nunca se sabe, ¿no? O sea, todavía no hay fecha exacta, pero siempre solemos abrir el mercado de enero con una buena presentación de Samsung, pero que se empieza a cerrar y se empieza a cerrar con terminales muy buenos. Es decir, no creo que queden muchos más terminales, si no me equivoco creo que quedan un par o más para cerrar el año, pero cerrar el mercado 2023 con este Nubia Z60 Ultra es genial, porque se convierte, con todo lo que se ha presentado este año y con todo lo que ha habido, en una de las mejores opciones de todo este año. Y también, evidentemente, de cara a 2024 sigue siendo una opción muy buena. Pero es que es potente, es bonito, aunque haya gente que no es bonito, tiene un apartado fotográfico muy bueno, tiene un procesador potente, tiene una pantalla que a mí me encanta que sea totalmente plana y totalmente cuadrada, y una cámara de bajo pantalla que, oye, yo cada vez me replanteo más el comprarme un terminal así para tener un aprovechamiento de pantalla tan bueno como tienen esos terminales. Bueno, por último nos falta decir lo más importante, ¿no? Y es su precio. Bien, evidentemente se ha presentado allí en China, no sabemos si llegará o no de forma global, es siempre la duda que tenemos, pero sí que conocemos un precio. Es que en su versión más básica tiene un precio al cambio de yenes a euros, de yuanes a euro serían 669 euros. Precio más básico, precio más bajo para la versión más básica de GB de RAM y almacenamiento interno del Nubia Z60 Ultra. Es decir, que si llega de forma global va a llegar bastante caro. Es normal, es evidentemente un terminal muy profesional, muy potente y muy bueno, y por eso está ahí que su precio, pues si llega de forma global, pues es cerca de los 850 e incluso 900, que no nos extrañe. Pero bueno, está totalmente justificado porque hablamos de un gama alta, premium y muy bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, pues Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chicos!